a hacer es que vamos a crear una segunda hoja, ¿de acuerdo? No vamos a agarrar la primera la vamos a dejar ahí, pero vamos a crear una segunda hoja de JavaScript, así que le digo nuevo, JavaScript, le digo crear, ¿sí? Y la vas a guardar con el mismo nombre que se va a llamar código, pero esta vez se va a llamar código 2, ¿verdad? Código 2. ¿Ok? La guardas con ese nombre ahora, código 2. Le dices guardar. Para no estar enlazando nuevamente, lo único que vas a hacer acá, como ya está enlazada la hoja número 1, simplemente le voy a agregar el número 2, ¿verdad? Pero simplemente le digo es el número 2, ¿vale? Nada más. Así que cuando ingresas al código, ahora aparece completamente en blanco, porque esta es la segunda hoja. ¿Se entiende? ¿Sí? Creas una nueva hoja de JavaScript, un archivo nuevo, le dices JavaScript, y la guardas con el nombre de código2.html, perdón, JS. Código2.js. Para poder enlazarla, lo único que hago es agregarle el número 2 que le falta, porque la hoja anterior se llamaba código.js. El nuevo se llama código2.js. Estoy reemplazando el nombre del archivo nada más para que ahora tenga la nueva hoja de estilos enlazada. Vamos a trabajar con una característica que es bastante interesante, que es un elemento llamado las variables, ¿de acuerdo? Uso y aplicación de las variables. ¿Ok? ¿Qué cosas son las variables? Las variables se podría decir que son como mochilas. ¿De acuerdo? Son como una mochilita. ¿Qué significa? Que yo puedo cargar esa mochila con ciertos elementos. ¿Ok? La cargo con ciertos elementos. Que puede ser básicamente cualquier tipo de elemento que hablar en código significa colocar ciertas sentencias, colocar cierta información dentro de esta pequeña mochila. ¿Con qué intención? Con la intención de poder llevarla a cualquier lugar y poder sacarla para utilizarla en cualquier momento. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como cuando cargas tu mochila y te vas a ir de campamento, pues le llenas tu comida, le llenas tu linterna, le llenas, pues, no sé, una serie de cosas, y cuando lo necesitas, abres la mochila y vas sacando el contenido. Entonces, las variables son algo así. Es como un pequeño elemento que te permite cargar una información que más adelante la puedes extraer para poder utilizarla. ¿De acuerdo? Las variables normalmente se distinguen de esta manera, se les pone var, porque es la representación de la variable que yo voy a utilizar. A esa variable nosotros le podemos asignar un nombre para poder identificarla más adelante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo la voy a llamar dato1. Entonces, mi primera variable se llama dato1. ¿Ok? Y va a ser igual ¿a qué? A mi primera información. ¿Ok? Mi primera información. Por ejemplo, puede ser que sea el número 4. Punto y coma. ¿De acuerdo? Es decir, la variable llamada dato1 va a ser igual al 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es crear una segunda variable llamada dato2 y esta va a tener otro valor numérico, de repente el 9. ¿Correcto? Entonces decimos, la variable llamada dato1 tiene el valor número 4. La variable llamada dato número 2 tiene el dato número 9. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, más abajo yo debo poder empezar a trabajar esas variables de una manera bastante interesante. Por ejemplo, mira, yo le puedo decir que dentro del documento coloque, ¿qué cosa? Dato1 más el dato número 2. ¿Qué significa el más? Significa que va a colocar el primer dato y luego agregarle el segundo dato. Muy bien. Lo coloco de esta manera y al publicarlo
me voy a dar cuenta que ahora sale una información acá. ¿Qué número sale? Sale el 13. ¿Por qué? Porque la máquina lo que está haciendo es agregar ambos elementos continuamente, los está procesando. Entonces está diciendo el dato 1 más el dato número 2. ¿Quién es el dato 1? Dato 1 es 4, más el dato 2, que es 9, sería 4 más 9, me da un total de 13. Entonces lo que está haciendo es generar una operación matemática. ¿Correcto? ¿Podríamos hacer eso con nombres, profesor? Pues claro que sí. De repente te llamas Juan Ricardo. Rocardo le había puesto. Ricardo. Y tu apellido es Ramírez Buendía. ¿Ok? Entonces, se supone que cuando yo le diga, coloca el dato 1 más el dato número 2 al costado. Se supone que eso debería ser así, pero como este es texto, le debo poner así entre comillitas, porque se supone que es un contenido textual. ¿Ok? Al publicarlo, debería ver así, ¿ves? Ahí está, Juan Ricardo Ramírez Buendía. Me sale todo junto. ¿Por qué? Porque se supone que debe haber un espacio acá. Entonces aquí le debería agregar un espacio. Nada más. ¿Ok? Al final le agrego un espacio porque luego viene el apellido. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora, y si quiero colocar al revés el dato, o sea, primero el apellido y luego el nombre, yo tendría que cambiarle la información aquí, ¿no? Entonces le digo dato 2 más, pero quiero que lo separe por una coma. Entonces le digo más la coma más dato 1, ¿verdad? Entonces, le estoy indicando que primero coloque el dato número 2, que en este caso es Ramírez Buendía, le pongo una coma y un espacio, y luego le coloque el dato número 1, es decir, Juan Ricardo. ¿Sí? Verifico y te debe salir así. Mira. Perfecto, sale Ramírez Buendía, coma, hay un espacio, Juan Ricardo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Genial. Lo que estamos haciendo con la variable, bien, lo que estamos haciendo con la variable es que le podemos asignar un nombre y luego cargarle una información a esa variable. De esa manera, más adelante, en lugar de estar escribiendo Juan Ricardo o Ramírez Buendía, que es bastante texto, simplemente digo dato 1, dato 2. Se acabó el asunto, ¿ok? Entonces podemos representar esto de diferentes maneras para poder colocarlo.